Cuando, cuando yo comienzo a compartir sobre el bautismo, siempre hay en el fondo de todo, la mayoría de personas que llegan a la iglesia tienen muchas veces un trasfondo católico, ¿no? Entonces, las personas que tienen un trasfondo católico muchas veces piensan que el bautismo es como un enganche evangélico, ¿no? Como que la iglesia evangélica quiere engancharlos por medio del bautismo. Entonces, lo primero que quiero que veamos es que si la Biblia enseña realmente sobre el bautismo, y vamos a ver luego cuál es el significado. Entonces, en primer lugar, vamos a ver qué dice la Biblia sobre el bautismo. Vamos a leer en Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Vayan buscándolo. Miren lo que me ha llegado, mi nueva adquisición. ¿Qué cosa? Yeah. Está buena, ¿no? Buena. Excelente. Bueno, Mateo 28, 18 al 20. Esta es la última conversación que Jesús tiene con sus discípulos antes de ascender al cielo. Entonces les da una orden. Mateo 28, 18 al 20 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, ¿no? Entonces lo que Jesús le dice a sus discípulos es que ellos tienen que ir por todo el mundo haciendo discípulos, ¿no? Y interesante es que cuando él dice vayan a todas las naciones, llegan discípulos en todas las naciones, tienen que hacerlo de dos maneras. La primera es bautizándolos y la segunda es enseñándoles, ¿no? O sea, no solamente basta con enseñar la palabra, sino que también había que bautizarlos. Ahora, ¿por qué la palabra bautizar? La palabra bautizar en el griego significa sumergir. Entonces, es inmersión o sumergir un cuerpo dentro del agua. El término bautizo no era un término extraño, era un término común, era un término usado comúnmente cuando las mujeres iban a lavar la ropa al río. El término de bautizo tiene que ver con ir al río, meter la ropa en el agua, refregarla para sacar la suciedad y luego sacarla del agua limpia. Entonces el concepto de bautizo había que sumergir a las personas en la persona de Cristo, en la persona del Espíritu Santo y en Dios Padre, ¿no? Entonces, el concepto era, ustedes vayan por todo el mundo sumergiendo a la gente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. De una expresión como lavándolos, ¿no? Una limpieza total, ¿verdad? Pero claro, esto era un acto
figurativo. Entonces, el bautizo en agua lo que hace es reflejar lo que ha ocurrido ya en el corazón. La respuesta que dio María Gracia es exactamente esa, ¿no? Es mostrarle al mundo, decirle al mundo lo que ya ocurrió en tu corazón. Ahora, para nosotros, eso es fácil, no es un problema. Pero para ellos sí era un problema, y era un problema grave, porque el bautizado era dar un testimonio delante de las autoridades romanas que podía implicar la muerte de él y de su familia. Hace unas semanas atrás, por motivo de Semana Santa, Hans, mi hijo, nos invitó a su iglesia para una celebración de Semana Santa, el Viernes Santo, ¿no? Y el predicador es un pastor iraní. El pastor iraní salió de Irán el mismo día, en la mañana, cuando en la tarde la policía fueron a buscarlo para encerrarlo en la cárcel. Y él, por la gracia de Dios, pudo salir el mismo día en la mañana para Suiza, y ahora tiene asilo político acá en Suiza. Este pastor predicaba de que allá en Irán, mientras tú no seas bautizado, las autoridades no te persiguen, te amenazan, te pueden encerrar un par de días, te dejan suelto, te vuelven a amenazar, y así te tienen todo el tiempo, mientras no eres bautizado, porque ellos piensan que de esa manera pueden recuperarte hacia la fe islámica. Pero cuando eres bautizado, entonces pierden todo tipo de misericordia hacia ti. E inmediatamente, si eres una persona pública o conocida, el juez dictamina inmediatamente tu encarcelamiento, ¿no? Y cuando entras en la cárcel, estás a disposición de todos los otros presos que son islámicos y que van a descargar en ti su ira. Entonces, este pastor decía, nosotros no bautizamos a nadie, aunque se haya convertido recién. Nosotros esperamos 2 o 3 años para que él esté absolutamente seguro que puede dar su vida por Cristo antes de bautizarlo, porque sabemos lo que le espera. Para nuestra época, en la parte de acá de Occidente, en la parte de Europa, no es un problema, porque acá no importa si eres bautizado o no eres bautizado, la gente vive feliz. Para la gente en la época de Cristo, significaba muchas veces la diferencia entre vivir tranquilo o ser presa de los leones en el Coliseo romano. Entonces, el bautizo en la época de Jesús era una consagración pública, era en cierta manera retar a las autoridades romanas. Era decirle a las autoridades romanas, para mí Cristo es el Señor. Y recuerden ustedes que los emperadores romanos no es que eran buenas personas, ¿no? Los emperadores romanos eran realmente dictadores que se creían descendientes de los dioses, ¿no? Tenemos historias de los emperadores de Calígula, bueno, toda esta gente, ¿no? Ahora, los emperadores romanos exigían que el pueblo los llamase Señor. Para la gente, el emperador era el Señor de sus vidas. El emperador tenía poder sobre la vida de la gente. El emperador romano podía ordenar tu muerte y tú no tenías ninguna posibilidad de defenderte. El emperador romano
era prácticamente tenía el poder de Dios sobre la vida de la gente, ¿no? Y entonces los emperadores decían que ellos eran el Señor, ¿no? El Kurios, en griego. En griego se dice el Kurios. De donde viene, en alemán, ¿no? De ahí se deriva el Kaiser, ¿no? Entonces, de la palabra Kurios. Entonces, ¿qué pasaba con los cristianos? Los cristianos decían, no, no, no. César es el emperador, pero Cristo es mi Señor. Y eso era un enfrentamiento ante la autoridad romana, absolutamente. Y ese enfrentamiento ante la autoridad romana significaba que los cristianos estaban diciéndole al mundo entero, le estaban diciendo, Cristo es el que gobierna, y el emperador no tiene la autoridad ni el poder que tiene Cristo. O sea, ellos estaban enfrentando al status quo romano, ¿no? Y por eso bautizarse era una señal de desafío. Estaban desafiando la autoridad, ¿no? El bautizo tiene esa connotación. El bautizo tiene la connotación de que yo quiero ser un seguidor de Cristo, yo me voy a sumergir en Cristo, yo voy a tener a Cristo como el Señor de mi vida. ¿Mm? Vamos a buscar Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 16. ¿Lo tienen? Sí. A ver, María Gracia, léelo. Y les dijo, Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, el creer te salva, el no creer te condena. Y el creer va acompañado de bautizarse. ¿No es cierto? Y la cosa es bien simple, es muy simple, ¿no? Si yo no estoy dispuesto a bautizarme por cualquier razón, la pregunta es, ¿realmente he creído en Cristo? ¿De verdad he creído en Cristo? O sea, ¿tengo con Cristo una relación tal que quiero bautizarme para decirle al mundo que soy creyente? Porque si me avergüenzo y no quiero bautizarme, porque hay mucha gente, a veces en la iglesia asisten, lo que yo le llamo simpatizantes, ¿no? Son simpatizantes que asisten, pero no tienen ese compromiso con el bautizo. O sea, quieren seguir siendo creyentes asistentes, pero no son lo suficientemente comprometidos con Dios. Entonces yo ya empiezo a dudar. Ya empiezo a dudar y digo, no, esta es gente religiosa, pero no es creyente. Y para mí hay una gran diferencia entre el religioso y el creyente. Religiosos son los que van a la iglesia. Religiosos son los que pueden tener su Biblia bajo el brazo, ¿no? Religiosos son los que parecen buena gente. Y conozco muchísima gente religiosa de todas las tendencias, ¿no? Católicos, evangélicos y de todo lo demás. Pero para mí creyente es el que se ha comprometido con el Señor porque ha entendido lo que Cristo hizo por él, ¿no? Entonces, el bautizo es
una orden de Jesús. En estos dos versículos hemos visto que el bautizo es una orden de Jesús, no es una opción, no es algo optativo, es una orden, ¿no es cierto? Dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, como bautizándolos y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Entonces el bautizo es una orden de Jesús. Seguimos. También es una orden de Pedro. O sea, Pedro aprendió esto de Jesús y lo puso en práctica. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, 38. Micaela, ¿lo tienes? Sí. A ver, léelo en voz alta. Pedro les dijo, arrepentios y bautices cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Perfecto, ¿no? Es la idea exactamente, ¿no? Pedro, esto ocurre en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 se relata el Pentecostés. Los discípulos habían sido perseguidos y de repente Jesús resucitó. Entonces, cuando Jesús resucita, les dice, quédense hasta que venga el Espíritu Santo. Ellos estaban reunidos en un aposento alto. Cuando viene el Espíritu Santo, dice que vino un viento recio, entró, llenó toda la casa, apareció sobre las cabezas de ellos unas llamas de fuego y comenzaron a hablar idiomas de los oyentes. Es decir, había gente que los miraba desde afuera, los escuchaban hablar en sus idiomas maternos. En total, en 15 idiomas maternos. Todos los discípulos estaban predicando el evangelio en idiomas maternos que la gente escuchaba para entender el mensaje de Jesús. Esto fue tan impactante que dice el texto bíblico literalmente que ese día se convirtieron como 3,000 personas. Y cuando esas personas se convierten al Señor y se acercan a Pedro, ¿no? Le dice, en el versículo 37, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y van a obtener perdón de pecados y van a recibir el regalo, el don del Espíritu Santo. La palabra don es regalo. Entonces, si ustedes realmente quieren seguir al Señor, tienen que arrepentirse. ¿Qué significa arrepentirse? Significa cambiar de rumbo. En otras versiones se traduce como conversión, cambiar de camino. Cuando decides salir del camino antiguo en el que estabas y enrumbarte en un camino nuevo, arrepentimiento, cuando tú estás cuando estás haciendo algo que no quieres hacer y dejas de hacerlo, te has arrepentido, ¿no? Has cambiado de camino. Entonces, Pedro les dice, cambien de camino y bautícense. Es decir, conságrense. Díganle al mundo que se van a sumergir en Cristo. Y cuando hagan esto, van a recibir el perdón de sus pecados y luego van a recibir el regalo más grande que podemos recibir, que es el Espíritu Santo en nuestro corazón. Cuando uno llega a Cristo, esto es para mí lo más importante, es que la obra de Cristo en la cruz tiene ese poder. Tiene el poder de limpiarme de mis pecados, de limpiar todo lo que yo hice en el pasado
de liberarme de esa esclavitud que yo tenía al pecado y de liberarme de esa condenación que me esperaba por mi pecado. Por eso cuando estoy en Cristo, al ser completamente limpio y perdonado, es que tengo acceso al trono de Dios. Por eso obtengo vida eterna. Una vez me tocó hablar con un testigo de Jehová y él me decía, el testigo de Jehová, que había que hacer muchas cosas para poder entrar al reino de los cielos, ¿no? Y yo le decía, no, no es así. Lo que yo necesito es tener a Cristo en el corazón. Porque Cristo en el corazón significa mi limpieza absoluta. Y cuando soy absolutamente limpio, tengo derecho a entrar a la vida eterna. Entonces yo no hago buenas obras para salvarme. Yo hago buenas obras porque soy salvo. Qué diferente. Una cosa es hacer obras para salvarse y la otra es hacer obras porque te has salvado, ¿no es cierto? Entonces Pedro lo enseñó en Hechos, capítulo 10, el versículo 48. Hechos 10, 48. Del 47 y 48. Hechos 10, 47 al 48. Léelo, Ben. Entonces respondió, ¿puede acaso alguno impedir para que y mandó bautizarles? Muy bien. Entonces, ahora, esta escena es una escena interesante, porque los judíos, Cristo fue judío, y todos los apóstoles fueron judíos. Hasta este momento, todos los que estaban, digamos, involucrados eran puros judíos. Entonces, ocurre un milagro, ¿no? Pedro dice que a mediodía sube a la azotea de una casa para ponerse a orar y recibe una señal de Dios diciendo que van a venir a recogerlo para ir a predicar el evangelio a un grupo que no era judío, ¿no? Que eran gentiles, ¿no? De un tal Cornelio que venía de Cesarea, ¿no? Y se lo llevan a Pedro a predicar entre ellos. Y cuando él está predicando el evangelio entre gente que no era judía, entonces viene un derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces Pedro contesta, ¿no? Entonces respondió Pedro, versículo 47, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces, Pedro, interesante, dice, tiene una situación donde la gente ha recibido al Espíritu Santo, o sea, personas que se han entregado al Señor y que han recibido al Espíritu Santo. Y entonces él dice, la consecuencia inmediata es, ¿hay algún impedimento para que esta gente que ha recibido el Espíritu Santo sea bautizado? ¿No? ¿Hay algún impedimento de agua? No, entonces mandó bautizarles. Entonces la costumbre era esa. La costumbre era que aquellas personas que habían recibido al Señor, entonces daban ese paso de bautizo como un testimonio de su fe. Y en la iglesia también era una práctica común, ¿no? Vamos a leer en Hechos 2, 41. Hechos 2, 41. ¿Sí?
Micaela, léelo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué bárbaro, ¿no? 3,000 personas en un solo día. Y recuerden que estas personas tenían que reunirse en pequeños grupos en casas, porque no había ningún templo que aguantara 3,000 personas. El único lugar donde tenían para 3,000 personas era el Coliseo Romano, donde los mataban, ¿no? Entonces, lo único que les quedaba a ellos era reunirse en grupos pequeños en casas, pero en ese momento, entre toda la gente que está escuchando, 3,000 personas deciden entregarse al Señor y bautizarse. Y en Hechos, capítulo 8, versículo 12, en Hechos 8, versículo 12, María Gracia. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, ¿no? Y ahora el siguiente texto es lo más interesante que nos ilustra el bautizo. Está en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 5. En Efesios 4:5 nos dice que tenemos un Señor, que tenemos una fe, que tenemos un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces tenemos un Señor, también tenemos una fe, pero también tenemos un bautismo que nos identifica como pueblo de Dios. Y esto es interesante. En algún momento, cuando nosotros hablamos con otra gente que es creyente, tenemos que identificarnos con ellos. Y entonces decimos, mira, yo tengo un Señor que se llama Jesucristo. Tenemos la misma fe y deberíamos tener también esa señal que nos identifica y que nos diferencia, que es un bautismo. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son los requisitos para el bautismo? El primero es arrepentimiento. Arrepentimiento es la decisión de cambiar de rumbo y seguir a Cristo. Y esto es importante, especialmente ahora. Estamos viviendo una época. Les voy a leer un texto que a mí me impresiona mucho. Dice, en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 1, no está ahí, esta es esa parte. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Este pasaje de Efesios refleja nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios antes de conocer a Cristo. Lo que dice es que estábamos muertos, aunque nos creíamos vivos, estábamos muertos. Dice que seguimos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿no? Que está hablando de Satanás. Entonces, el pasaje está diciendo que nosotros seguíamos antes la corriente de este mundo. Y el arrepentimiento tiene que ver con tomar la decisión de romper ese esquema y yo voy a cambiar de rumbo. Y a partir de ahora no voy a seguir la corriente de este mundo, sino que voy a seguir a Cristo. Y eso es lo que la Biblia define como arrepentimiento. Entonces, eso a mí me llevó a muchos problemas, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, yo estudiaba ingeniería civil en la Universidad Católica, y en cierta manera tienes que enfrentarte a la gente, ¿no? Porque cuando tú dices yo soy cristiano y yo he tomado la decisión de seguir a Cristo, te vas a enfrentar al mundo, que el mundo quiere que tú sigas la corriente del mundo. El mundo quiere que tú seas como ellos quieren que seas, que te vistas como ellos quieren que te vistas, que hables como ellos quieren que hables y que hagas las cosas que ellos quieren que hagas. Y cuando tú te enfrentas a eso, te enfrentas a todo a un bullying de gente, ¿no? Y muchas veces vas a perder amigos, se van a burlar de ti, no solamente los amigos, también los familiares, ¿no? Pero esa es la decisión del arrepentimiento, cuando tú dices, yo he decidido cambiar de rumbo y seguir a Cristo. En Mateo capítulo 3, versículos 7 al 8. A ver. Mateo 3, del 7 al 8. Esto le está pasando a Juan el Bautista. Juan el Bautista comienza a predicar duramente antes de la llegada de Cristo. Juan nace 6 meses antes, era primo de Jesucristo, y Juan el Bautista prepara el camino antes que Jesucristo se manifieste como Mesías. Y le decía a la gente, al versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, cuando la gente se acercaba para bautizarse, porque era, no sé, era una moda o lo que fuese, Juan el Bautista los cuadraba y les decía, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, que muestren una vida transformada, que muestren una vida que ha cambiado de rumbo. Bueno, en Hechos 2:38 ya lo leímos, cuando Pedro le dice a la gente, arrepentidos y bautícense, o sea, la primera condición. Y la segunda condición, ¿cuál es el segundo requisito para el bautismo? Es creer, ¿no? El segundo requisito para el bautismo es creer. ¿Qué significa creer? Es la pregunta. Ahora, yo puedo creer que alguien existe, pero eso no significa que yo confíe. Si yo les pregunto,
¿Quién es el presidente actualmente en los Estados Unidos? Ustedes van a decir, bueno, Joe Biden, ¿no? Es el presidente en los Estados Unidos. Si les digo, ¿crees que Joe Biden existe? Ustedes van a decir, claro, yo creo que existe. Pero si les pregunto, ¿tú crees en él? Van a decir, yo no creo en él. Porque hay una diferencia entre creer que alguien existe y poner tu confianza. Y cuando la Biblia habla de creer, está hablando de poner toda tu confianza en él. ¿Ok? La mejor ilustración que yo tengo para esto me la dieron hace muchos años. Un hombre, hace muchos años en Estados Unidos, colocó un cable de acero entre dos edificios, los más altos de Estados Unidos. En ese tiempo estaban construyendo las Torres Gemelas. Entonces este hombre coloca un cable de acero entre las dos Torres Gemelas y anuncia que va a pasar caminando por encima de ese cable. Y cuando llegaron la gente y los periodistas para filmarlo, este hombre cargó un muñeco que pesaba 70 kilos. Entonces, cargando el muñeco que pesaba 70 kilos, comenzó a caminar por encima del cable, ¿no? Y pasó. Fue pasando de un lado al otro, ¿no? Haciendo equilibrio sobre el cable de acero. Imagínense a esa altura, ¿no? Y contra el viento y contra todo. Cuando llega al otro lado, la gente lo aplaudía y lo ovacionaba. Y entonces él le preguntó a la gente, ¿ustedes creen que yo puedo volver a pasar por este cable cargando este muñeco de 70 kilos? Y la gente le dijeron, sí, claro que sí, claro que sí. Y entonces se volteó a una chica que estaba ahí y le dijo, ven que te voy a cargar a ti. Y la chica dijo, no, no, no. Y él dijo, pero si tú acabas de decir que yo puedo, además me has visto cargar un muñeco de 70 kilos. Entonces ella dijo, bueno, creer teóricamente, sí, pero poner mi vida en sus manos, no. Y esa es la diferencia cuando la Biblia menciona creer. Cuando la Biblia define creer, lo que está diciendo es que tú confías en Jesucristo para poner tu salvación en sus manos. Lo que tú le estás diciendo a Jesucristo es, yo creo que lo que tú hiciste en la cruz realmente me limpia de mis pecados y me salva. Y por eso confío en ti y pongo mi vida y mi futuro en tus manos. Eso es lo que la Biblia dice creer. Creer significa, no es acercarte a la iglesia y decir yo soy cristiano. Creer significa que tú has entendido y crees que Jesucristo tiene suficientes méritos para que tú pongas tu vida en sus manos y confíes y creas en su palabra, en su enseñanza, en su dirección. Entonces tú dices, sí, yo creo en Jesús como persona, creo en la obra de Cristo en la cruz y creo en todo lo que Él me ha dicho, en toda su palabra. Y esas personas que creen, cuando tomas ese paso de creer, es cuando realmente tu corazón se convierte al Señor. Vamos a leer estos 4 versículos. Hechos capítulo 8, versículo 12. El pasaje de Felipe dice, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios
y el nombre de Jesucristo, entonces se bautizaban. Cuando creyeron, cuando dieron ese paso de entregarle y confiar en el Señor, ¿no? Entregar sus vidas y confiar en el Señor. Vamos a Hechos, capítulo 16, versículo 31. Hechos 16, 31. En este pasaje, Pablo lo han apresado y lo han metido a la cárcel junto a Silas. Y entonces Pablo y Silas estaban presos y a medianoche dice que estaban cantando himnos y ocurre un terremoto y todas las puertas de las celdas y todos los grilletes se caen, se abren, ¿no? Y entonces Pablo y Silas salen y se encuentran con el carcelero que pensó que todo el mundo se había escapado y quería matarse porque lo iban a matar al carcelero por haber dejado salir a los presos. Y Pablo le dice, no te mates, acá estamos todavía todos, ¿no? Y eso impacta tanto el corazón del carcelero que el carcelero pregunta en el versículo 30. Sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le contesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No le dice, tienes que hacer un montón de obras buenas para ser salvo. Le dice, tienes que creer, tienes que confiar en el Señor. Tienes que poner tu vida en las manos de Dios. Ese paso de entregarle tu corazón al Señor es lo que hace que la obra de Cristo en la cruz se active y entonces tenga para ti el poder de limpiarte y por lo tanto, al estar limpio, recibes la salvación como regalo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. Micaela, ¿puedes leerlo? No encontré todavía. A ver, búscalo. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? Por un paso de fe. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y primera de Juan 5:1. Primera de Juan 5:1. ¿Qué dice? María Gracia. No, está bien. Sí. Todo aquel que cree que Jesús. ¿Estás en el Evangelio o estás en Primera de Juan? Primera de Juan son las cartas al final de la Biblia.
¿Encontraron? ¿No encontraron? Sí, sí. Primera de Juan 5:1. Pero ahí decía 1110. A ver. 1100, no, 1105. 1100, ahí está. Primera de Juan. 5:1. Ya. Ya, todo aquel que cree en Jesús. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. La gran pregunta que yo tengo que hacerme es si yo he creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y he puesto mi vida en sus manos. Y esta es la clave, porque los dos requisitos que hemos visto es arrepentimiento y creer. Esas son las dos condiciones. Para ir terminando el estudio de hoy, viene una pregunta final. ¿Es posible entonces el bautismo de niños? Es imposible. Claro. Es imposible el bautizo de niños porque el niño tendría que haberse arrepentido y tendría que haber creído. Porque si no se arrepintió y no creyó, entonces ¿cómo puede bautizarse? Y entonces, cuando la gente dice, no, pero los padres lo hacen por él, hay cosas en la vida donde nadie puede hacer por ti. Nadie puede comer por ti, nadie puede dormir por ti, ¿no? Nadie puede caminar por ti. Entonces tampoco nadie puede arrepentirse por ti y nadie puede creer por ti. Por eso es que nosotros no bautizamos niños y creemos que el bautizo de niños no tiene ningún tipo de vigencia ni valor. Por eso nosotros creemos que a nuestros hijos tenemos que dejar que ellos crezcan para que ellos tomen su decisión cuando llegan, por ejemplo, a la edad de Micaela, ¿no? O un poco más, cuando ellos dicen, yo quiero bautizarme. Naturalmente yo me bauticé más mayor que Micaela. Yo me bauticé cuando yo tenía ya 18 años. O como ustedes, ¿no? Como Ver, María Gracia, que ustedes van entendiendo el bautizo y toman la decisión de bautizarse de adultos, que es lo correcto, ¿no? Entonces no creemos en el bautizo de niños porque creemos que las dos condiciones para el bautizo son arrepentimiento, la decisión de cambiar de rumbo y seguir a Cristo, y creer. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en